Bueno, les doy la bienvenida a este espacio. Hoy vamos a hacer la tarea iniciática del primer encuentro con la respiración. Así que si aún no se lo han provisto, les propongo que busquen un espacio cómodo, que antes de dar inicio a la actividad concreta se encuentren en un lugar con una temperatura afín a lo que necesitan, en un espacio con un mat, con algunos almohadones, con algunas frazadas si fuera necesario, que tengan cerca un vasito con agua, porque a veces lo requerimos. Y sobre todo tener como mantra de este camino que vamos a hacer en estos audios, en estas propuestas, la no exigencia. Sobre todo teniendo en cuenta que esta es una guía asincrónica de acompañamiento, una de las cosas más importantes que vamos a tratar de desarrollar en estos encuentros es la escucha a la necesidad y a la presencia de cada uno o cada una de ustedes. Y esa escucha, lo maravilloso de este proceso es que esa escucha es solo de ustedes. Nadie la va a generar si no la genero por mí misma, por mí mismo. Entonces, primero, el primer paso para esta escucha va a ser encontrarnos en un lugar donde la comodidad me rodee, tanto para estar en silencio como para estar en sonido. No tiene que ser un estado perfecto, impecable, solo un estado que a mí me genere tranquilidad. Entonces, chequear temperaturas, aromas, si están conviviendo con otras personas, niveles de intimidad que requieren, si es que los requieren, y lo que ustedes consideren necesario para sentirse a gusto, para poder concentrarse en su sí mismo. Dicho esto, hecha esta introducción, vamos a empezar con el trabajo. En principio no vamos a cambiar nada, nada de nada de nada. Observen por favor cómo están dispuestos en el espacio. Es decir, cómo eligieron llegar a este momento a escuchar. ¿Cómo estoy? ¿Me acosté? ¿Estoy de pie? ¿Me senté? En primer lugar, observar eso, por favor no cambiarlo. La conciencia sobre quiénes somos y sobre qué hacemos es fundamental para que el cambio no sea un barrer nuestros hábitos bajo la alfombra. Es muy importante observar qué hacemos, observar qué somos hoy, cómo estamos, para poder abrazarlo y en ese abrazo modificarlo. Si no, lo que hacemos es solapar, superponer, pero no transformar profundamente un hábito. Para poder aprender necesitamos percibir y diferenciar. Y ahí vamos a poder elegir a conciencia. Entonces, volvemos a esta atención inicial que les propuse de sentirse, percibirse, darse lugar a observar. Me paré, me senté, me acosté, sin que eso signifique nada en particular más que esa realidad de mi elección, sin juzgarla, solo mirándola. Y cómo esto que yo decidí hacer me involucra en la respiración y en la postura.
en esta situación en la que estoy? ¿Cómo estoy respirando? O por favor, no intenten cambiar la manera de respirar, sino simplemente observen y acepten cómo es una respiración que trae la historia del día, de la semana, del mes y de la vida que ustedes tienen. Sincérense crudamente con su respiración y observen qué les muestra. En el momento de observar esa respiración, ¿hay fluidez entre el ingreso y el egreso del aire? Todavía ni siquiera miremos si hay profundidad, solamente observen esto que en un punto es mucho más importante. ¿Hay fluidez entre la manera en que el aire ingresa y la manera en que el aire egresa? ¿Hay algún momento en que ese ingreso o ese egreso se ve interrumpido por una apnea, por una detención o una retención de la respiración? Este registro de si mi respiración en algún momento se detiene o yo me encuentro directamente reteniéndola con fuerza, vamos a empezar a desarrollarlo no solo a lo largo de esta clase, sino que voy a invitarles a que lo continúen a lo largo de la semana. ¿En cuántos momentos de mi día y en qué circunstancias específicamente me encuentro en un estado de retención? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto dura esa retención? Bien, continúen con esta observación de su respiración, de la dinámica. Y si en algún momento se encuentran reteniendo, lejos de juzgarlo, observen qué sensación les trae, qué sensación anímica les trae. ¿Qué es lo que me aporta internamente retener para hacerlo involuntariamente? Algo me debe estar dando. ¿Con qué sentimiento me conecta? ¿Es un sentimiento agradable? Tal vez me da seguridad, me genera alguna especie de conciencia de fuerza, o tal vez me conecta con el esfuerzo que hay tras algo. O quizás esta retención, estos niveles de retención me llevan a una conciencia tal vez un poco más profundamente de algún dolor corporal, de algún dolor emocional que necesito detenerme ahí para no sentir, como para no entrar en ese lugar. O tal vez es simplemente concentración, ¿no? Retengo porque estoy concentrada escuchando lo que está diciendo el audio. Retengo porque me detuve a prestar atención y para mí prestar atención significa retener. Bien, mientras siguen en esta observación, les voy a pedir que hagan algún movimiento, el que quieran que venían conteniéndose de hacer para poder entrar en un estado de más fluidez con la respiración y la postura, sea este un desperezamiento, un movimiento de cuerpo, un cambio de posición, y observen en toda esta dinámica. ¿Hay algún momento en el que aparezca la retención o la detención de la respiración? Pruébenlo varias veces y observen. Observen con toda sinceridad y sin juicios. En estos movimientos que hago, en los que probablemente necesite estirarme, necesite conectar con lo que yo hago para expandirme, ¿hay algún momento en el que ese nivel de expansión o de estiramiento me conecte con una retención?
sin juicios, por favor. Simplemente estamos aprendiendo de nuestros propios mecanismos y de nuestra propia organización. Bien, entonces es muy probable que haya aparecido en alguno de estos movimientos alguna retención. Si en ningún momento apareció o si en ningún momento la registraron, voy a invitarles a que prueben en este momento algunas estrategias de retención, ¿no? Como si, supongamos, por dar un ejemplo, ustedes se desperezaron y al desperezarse, al hacer este movimiento expansivo, hubo alguna retención y lo quieren volver a probar, pruébenlo con el movimiento. Si ustedes hicieron algún otro movimiento que les conectó con la retención, háganlo otra vez. Pero si nada los conectó con la retención, entonces simplemente van a tomar aire y van a aguantarse el aire al haberlo tomado. Y lo que me gustaría es que observen qué se siente en la garganta, en cualquiera de los casos, al momento de retener el aire. ¿Cómo es ese registro en el espacio a través del cual el aire ingresa a las vías aéreas inferiores, ¿no? Porque la garganta es el lugar en donde el aire se transforma como en patrimonio de los pulmones. Pasa por la garganta, atraviesa la tráquea y ya después va a un espacio que podemos percibir a través del movimiento corporal, pero ya no podemos percibirlo por el frío, la humedad del aire o su paso por la boca, ¿no? Ahí a partir de la garganta se pierde ese registro. ¿Qué pasa cuando ese espacio, que es el espacio de comunicación aérea, se cierra? ¿Cómo lo siento? Y de nuevo, volviendo sobre el estado emocional que me genera. ¿Qué descubro que me genera a nivel emocional esa retención? Puedo tranquilamente tenerlo asociado a algo muy positivo o algo muy negativo. O puedo perfectamente no entender qué me pasa cuando lo hago, pero sentir que necesito mantenerme en ese lugar. Llamémosle a eso seguridad. Bien, obviamente, por supuesto, prueben, hagan hasta donde sea orgánico con ustedes, pruébenlo un par de veces y luego descansen. Nunca se exijan más de lo que pueden. Si algo de lo que yo les propongo es mucho para hoy, tómense las pausas que necesitan en el medio. No tienen que ser buenos alumnos, buenas alumnas. Son sus propios exploradores, exploradoras, investigadores, investigadoras de lo que les pasa, ¿sí? Entonces, volviendo sobre esta respiración, vamos a volver a buscar la fluidez. Observen qué pasa si acceden a que la propia inspiración y expiración continua, es decir, si hacemos solo foco en tomar aire y largarlo sin generar intermediaciones de retención y manteniendo profundamente la atención en no cerrar la garganta, ¿sí? Como que ese sea nuestro gran foco del trabajo. Cómo se siente la disponibilidad y la movilidad del cuerpo en general, si a lo que le prestamos atención es a la dinamicidad de esa respiración. Entonces tomo aire, lo suelto y percibo con alegría cómo mi garganta se mantiene abierta en esa danza de la respiración. Y observo cómo esa alegría de mi garganta abierta comienza a traducirse en la movilidad de mi cuerpo. Es decir, no voy a buscar un movimiento específico que me abra, sino voy a observar todo el tiempo cómo es que mi garganta esté abierta para inspirar y exhalar y cómo esa apertura empieza a traducirse en una
movilidad suave, cadenciosa de mi cuerpo acompañando la respiración abierta. Eso, me quedo ahí, me quedo buscando esa danza de mi respiración con mi movimiento. Y permito que me habite desde ahí el movimiento. ¿Cómo es un movimiento que está a disposición de mi apertura? ¿Y cómo retroalimenta este movimiento que voy encontrando esa apertura y esa inspiración? Profundizando una y otra vez el paso del aire gracias al movimiento y priorizando que ese paso del aire no se ve interrumpido por el movimiento, sino al contrario, alimentado, nutrido. Entonces tomo el aire y lo dejo salir y me voy moviendo para permitirlo. Si en algún momento aparece una apnea, no me enojo, no me frustro, simplemente observo, mira cuántas veces que necesito resolver con apnea involuntaria e inconscientemente. Si no aparece ninguna apnea, maravilloso, entonces continúo en el despliegue de esa apertura. Hacernos conscientes de los mecanismos involuntarios es una tarea larga, es una tarea profunda, es una tarea que a veces es incómoda, pero que a nivel del sistema nervioso es una tarea para la cual no hay vuelta atrás, porque estamos tocando nuestros hábitos. Y tocar nuestros hábitos es ir al lugar más profundo de configuración que podemos ir para hacer un cambio verdadero. Sigan danzando en esa búsqueda de apertura de la garganta, de continuidad en la respiración y habilitando el movimiento que acompañe esa continuidad y observando qué disposición emocional me empieza a generar esta danza que acompaña la respiración. ¿Se transformó mi rostro? ¿Se transformó mi mirada? ¿Lo permití? ¿Una garganta abierta tiene un correlato gestual? Eso, y disfrútense, acompáñense, dáncense con la garganta abierta y continúen haciéndolo durante todo el tiempo que quieran y necesiten. Yo voy a darle aquí final a este audio y ustedes se quedarán danzando lo que necesiten, lo que deseen. Una vez que hayan terminado, lo que sí les voy a pedir es que se mantengan unos segundos sin cambiar nada, solo en una quietud, erguida o acostada, como sea que hayan transitado este primer ejercicio, y que se queden en la plena observación de cómo quedaron, tratando de no acomodar ni ajustar nada, de no hacer ningún movimiento que genere retención en la garganta, simplemente quedarse en la clave de apertura y de esta nueva disposición y de este cambio de paradigma al que la respiración y el movimiento nos pueden llevar con conciencia de nuestro centro garganta. Gracias por su escucha, espero que hayan disfrutado y nos escuchamos en el próximo audio.